Y como todos los miércoles en Tarde Noticia nos acompaña Verónica Argüello, la viceministra, para charlar un poco con ella, que hará sobre temas bastante interesantes. Y hoy queremos charlar sobre el tema del bullying o del acoso escolar, un tema tan presente que siempre destaca, tanto toma una notoriedad importante. Verónica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y a toda la teleaudiencia. Te cuento, Rolando, les cuento que hay personas que ya me llaman y me dicen, vas a estar este miércoles, ¿de qué vas a hablar? Entonces, muchos saludos también a todas las personas que nos están viendo. Bueno, un tema que está presente siempre, Sí. y que también es un tema preocupante, el bullying o el acoso escolar, que requiere también un acompañamiento constante. Así mismo, bueno, como bien lo decías, el bullying o acoso escolar es una forma de violencia hacia niños, niñas, adolescentes que se da en el ámbito educativo. Esa palabra bullying, ¿sabían de dónde viene? De bull, toro, que justamente quiere traer a colación el hostigamiento que puede haber entre una persona que tiene mayor poder, porque definitivamente la persona en este caso, que es el acosador o la acosadora, siempre hace uso de ese poder que tiene en relación a la otra persona, a un niño o niña adolescente que es acosado, en donde justamente vemos que hay situaciones que tienen que ver con la autoestima, etcétera, que son las que se deberían trabajar. Entonces, este es un fenómeno que ya se viene estudiando desde hace tiempo. Ya Dan Olgus se llama el noruego, que lo estudió en el 1972 y que justamente decía, este fenómeno lo vamos a llamar bullying. Y en Paraguay nosotros tenemos una ley que es la 4633 del año 2012, que ya aborda este tema, pero les digo, porque en su momento me cupo participar en la elaboración de esta ley, tomamos la decisión con el equipo técnico de llamarla acoso escolar. Es decir, es una ley que justamente previene y atiende situaciones de acoso escolar en instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, que tiene justamente su ámbito de aplicación en todas las instituciones del sistema educativo formal de la República del Paraguay. Y en los últimos tiempos se habla mucho porque se mencionan protocolos que hay que ser activados, y parece ser que esas denuncias a veces vienen en cadena y lastimosamente se da en diferentes instituciones donde las víctimas son, por lo general, al menos por lo que uno ve, son los más pequeños, y los que hacen el bullying son de grados un poco superiores. Así mismo, bueno, como te decía, esto nosotros cuando trabajamos en el 2012 y ese protocolo de actuación, justamente me cupo coordinar el equipo técnico del Ministerio de Educación en ese momento para elaborar el protocolo de intervención de violencia entre pares y acoso escolar, porque ahí hay una diferencia también que voy a explicar cuándo es violencia entre pares y cuándo es acoso escolar. Lo venimos haciendo, digamos, justamente en atención a esta problemática que no tenía ningún tipo de respuesta en el ámbito educativo, desde el MEC y en nuestro sistema normativo también. Entonces ahí trabajamos con este proyecto, hoy ley, y también los protocolos de actuación. Convengamos que a la fecha justamente las cifras que nos dan los encargados del Ministerio de Educación hablan de 104 situaciones comunicadas al nivel central del MEC de acoso escolar desde enero a julio. Ahí vemos también, digamos, un incremento en relación a estas situaciones, pero todavía tenemos falencias en nuestros sistemas de comunicación e información, todo lo que tiene que ver con datos. No obstante, es una situación súper atendible, como bien decías. Estamos viendo en las instituciones estas conductas que se dan con frecuencia, y justamente esta ley dice que ¿cuál es la diferencia entre una violencia entre pares y acoso escolar? La violencia entre pares se puede dar de manera aislada. Te pongo un ejemplo. Un recreo, cantina, van los niños, hay un empujón y en razón al empujón, porque yo quiero comprar primero, etcétera, puedo hacerle un daño a la persona empujada y puede pasar algo. Bueno, pero si es una situación aislada, es violencia entre pares. ¿Cuándo se convierte en acoso escolar?
cuando es reiterado y sistemático en el tiempo. Eso es lo que dice la ley. El acoso escolar es toda forma de violencia física, psicológica, emocional, social que se da de manera reiterada y sistemática en el tiempo y que ocurre dentro del ámbito educativo. A veces también nos referimos al bullying fuera del ámbito educativo. No, este tipo de violencia se genera dentro del ámbito educativo, pero también la misma ley dice que puede ser a través de actividades que se desarrollan físicamente dentro de la estructura de la escuela o colegio, pero también fuera, porque vemos también situaciones que se dan en las calles de violencia o bullying, acoso entre alumnos de diferentes instituciones. Sin embargo, esos alumnos o alumnas son identificados o identificadas, entonces también tiene que caer dentro de la aplicación de este protocolo. Aquí la cuestión es sencilla. Instituciones educativas tienen que activar el protocolo. Es más, yo les animo, si ponen en cualquier buscador protocolo de atención para casos de violencia entre pares y acoso escolar, van a encontrar esta guía a las familias también. Porque hay veces que decimos esto es bullying, no es bullying. Inclusive, les cuento, situaciones de exclusión social también se configura como un tipo de acoso social que se da bastante también. Eso no, yo no me voy a juntar con esta persona, empiezan a caer los rumores, ¿verdad? Y así se va generando la violencia. Tenemos que estar muy atentos a los síntomas y a las alertas. Por eso este protocolo también trae un cuestionario de detección de situaciones de violencia entre pares y acoso escolar y las alertas que deben manejar los docentes, las familias, cuando un niño o niña de repente puede estar pasando por esta situación porque no se cuenta. Por eso justamente nosotros animamos a todas las instituciones a que puedan tener buzones en lugares, espacios comunes para que los niños y niñas puedan contar lo que les está pasando o también puedan aplicar estos cuestionarios en donde se va a ver el clima escolar. Tan importante es que el clima escolar sea el adecuado. Siempre cuando hablamos del sistema educativo nos abocamos mucho y decimos que la calidad educativa pasa por la infraestructura o a lo mejor una malla curricular y docentes formados. Sin embargo, si no hay clima escolar, no hay aprendizaje. Totalmente. Y un clima escolar adecuado tiene que ver justamente con que esté libre de toda forma de violencia. Y de hecho que tenemos incluso, y vamos a compartir enseguida, Kiara, unos datos importantes en unas placas, pero eso lo vamos a hacer ya enseguidita nada más, así que quédense con nosotros porque a la vuelta vamos a estar hablando de números y vamos a estar también respondiendo algunas preguntas. Ya volvemos. Y ahora tenemos algunos datos también que son importantes con relación a lo que ya habíamos anunciado. Sí, exactamente. Específicamente, viceministra, sobre esto que había ocurrido en un colegio de Villa Elisa, el colegio Moisés Bertoni, en donde una niña fue encerrada por 3 chicas dentro de un aula, ¿verdad? Y la pregunta es si se llegó a intervenir de parte del ministerio todo este caso específicamente. Que no fue hace mucho, fue hace unos días nada más esto que ocurrió. Sí, bueno, convengamos que el ámbito de aplicación de la ley justamente es dentro del sistema educativo, es decir, es la institución educativa quien debe activar el protocolo de intervención. Y en esa activación de protocolo también interviene supervisión educativa y también interviene la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez del MEC, que sería como la instancia a nivel central, que justamente es la que tiene el observatorio también de situaciones de acoso escolar. Estos datos que le di, 104, son datos recabados de intervenciones desde esta dirección. Sin embargo, estas situaciones de violencia entre pares, acoso escolar, pueden trascender al ámbito educativo, es decir, pueden generar otro tipo de consecuencias. Y en eso es donde se tiene que evaluar la intervención de otras instancias de protección a la niñez y adolescencia. Puede ser la CODENI, puede ser Defensoría de Niñez y Adolescencia también, si se detectan situaciones dentro del ámbito familiar, porque este protocolo justamente tiene estos niveles de intervención,
Trabajar en primer lugar en la protección del niño agredido. En segundo lugar, también ver qué es lo que está ocurriendo con el niño agresor, porque entendamos que siempre que es niño, niña, adolescente, hay un entorno que rodea a ese niño. Como yo siempre digo, la violencia, nadie nace violento, la violencia se aprende. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo, cómo se desenvuelve dentro de su familia. Nosotros tuvimos casos en donde justamente haciendo las intervenciones llegamos a que existía violencia inclusive intrafamiliar, y eso el niño estaba absorbiendo, y esas conductas, eso que pasaba dentro de la casa estaba trascendiendo al ámbito educativo. También es importante en ese sentido trabajar con el entorno, en el aula, siempre. Prevención es fundamental en todo momento. Y con la familia, hay que involucrar a las familias en lo preventivo, porque cuando tenemos ya una situación concreta, hay que resguardar mucho el principio de la confidencialidad, justamente para no estigmatizar al niño agredido. Entonces, todo eso se debe cuidar y está contemplado en los protocolos. En este caso en particular, entiendo que se hizo una intervención justamente del nivel central del MEC, y también se estaba evaluando justamente la intervención de otras instituciones. Como hablábamos en la pausa, los casos de ciberbullying. Esa es una situación que puede trascender al ámbito educativo. ¿Por qué? Porque justamente el acoso escolar, utilizando los medios tecnológicos, las redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, muchas veces se hacen a través de perfiles falsos, o no es posible identificar quiénes son los que están acosando, y el daño es mucho más intenso porque en un momento se expande, ¿verdad? Entonces, eso también puede trascender a otras instancias como la Policía Nacional, a través de su departamento justamente de todo lo que tiene que ver con crímenes de informáticos, el Ministerio Público también, que tiene una unidad especializada, que son las que permiten llegar hasta los IP o dispositivos de los cuales está saliendo la información. Entonces, esas son situaciones que constantemente se van hablando, analizando. Una situación de acoso escolar o bullying, vuelvo a recalcar, en primer lugar, si ocurre o hay sospecha, porque el protocolo no dice necesariamente ya ocurre, cuando hay sospecha inclusive se tiene que activar. ¿Y quiénes tienen que activar? La institución educativa. Es tan importante tomar conciencia de eso, no esperar a que sea algo muy grande. Tratar en lo posible desde el principio ya, intervenir y, como te decía, trabajar en todos estos niveles. Y la prevención es fundamental. Todo el tiempo hay que hacer charlas, concienciación, las normas de convivencia también. Algo que incorporó esta ley del 2012 justamente fue la definición de normas de convivencia. Recuerdan que anteriormente había el reglamento interno de la institución educativa. Bueno, justamente trascendimos hacia las normas de convivencia, que son un proceso mucho más participativo, donde inclusive también están los niños, niñas, adolescentes, en donde se establecen las reglas. ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no, qué se puede hacer? Ojo con esto, mamá, papá, al inscribir a sus niños, nos entregan una copia de la norma de convivencia, vamos a leer un poquitito y vamos a socializar con nuestros hijos para ser conscientes de qué implica. También algo interesante que incorporó ya esta ley en el 2012 fue la necesidad de los equipos técnicos. Ya en ese momento visibilizábamos esto de que es tan importante, y que ahora lo venimos hablando con más fuerza a raíz de otras situaciones, de que cada institución educativa cuente con su equipo técnico, ¿verdad? Un psicólogo mínimamente, una persona que esté apoyando la gestión pedagógica de los docentes. Viceministra, un tema interesante, lastimosamente el tiempo se nos está yendo, y simplemente para cerrar y brevemente, ¿cuál es la recomendación para los padres también? Porque ellos de alguna manera tienen que estar alerta a su hijo, porque no todas las veces es visible. Así mismo, y bueno, existen los indicadores. Por ejemplo, si mi hijo me dice, no me quiero ir a la escuela, ¿por qué no te quieres ir? Me duele la panza, me duele la cabeza, y nosotros
vemos de alguna manera que no es así, tenemos que indagar un poquitito. Si tiene pesadillas, tiene insomnio, si tiene problemas con la alimentación, si de repente se resiste a ir a la escuela o a juntarse, como se dice, con tal o cual compañero, compañera o alumno o alumna a la institución, tenemos que estar alertas. También existen indicadores físicos, evidentemente, como este caso, ¿verdad? Si ya tiene golpes, moretones, cortaduras o inclusive si le desaparecen sus cosas. Eso también se constituye en bullying. Es un tipo de bullying físico indirecto. La desaparición, por ejemplo, de útiles escolares, del contenido de la mochila, del recreo, todo eso hay que ir viendo, controlando y teniendo una comunicación con la institución educativa. Exactamente. Bueno, creo que vamos a hacer una segunda parte sobre este tema porque hay mucho todavía por charlar, Kiara. Sí. Viceministra, le agradecemos mucho y le esperamos el próximo miércoles. Vamos a estar de vuelta, asegurado. Nosotros seguimos con Más Tarde Noticias.